Imaginen por un segundo que queremos construir un rascacielos enorme. Tenemos toneladas de acero de la mejor calidad, grúas de última generación y pues un terreno perfecto en el centro de la ciudad. Suena como el escenario ideal para cualquier constructora, claro. Exacto. Pero, a ver, cuando miramos a nuestro equipo de construcción, resulta que solo tienen martillos de madera. Y peor aún, nadie, o sea, absolutamente nadie, ha leído jamás un plano arquitectónico. ¡Wow! Eso es un desastre asegurado. Es como tener todas las piezas sobre la mesa, pero el manual de instrucciones está en un idioma que nadie en la sala entiende. Totalmente. Hay recursos físicos, sí, pero falta esa conexión, ese conocimiento, digamos, la chispa que convierte un montón de metal inerte en un edificio funcional. Y esa imagen tan caótica que pintas es, de hecho, dolorosamente precisa para el tema que nos reúne hoy en esta inmersión profunda. Así es, porque hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante. Son las notas y la grabación completa de una clase universitaria de economía. Se impartió en Guatemala, justo en marzo de 2026. Y lo que hace que esta fuente sea una joya no es la teoría en sí, sino cómo nos obliga a preguntarnos algo crítico. O sea, ¿qué pasa cuando un país o una empresa tiene el dinero, pero ha perdido por completo ese manual de instrucciones sobre cómo utilizarlo? Esa es la premisa de nuestra misión hoy. Vamos a desmitificar los pilares del capital y su productividad en las empresas. Y para quienes nos escuchan, esto no es solo teoría de pizarrones. No, para nada. Es llevar estos conceptos desde la academia hasta la calle. Entender cómo la humanidad pasó de intercambiar sacos de semillas a manejar sistemas financieros súper complejos. Exacto. Y también vamos a contrastar los estándares de eficiencia del primer mundo con, bueno, la cruda realidad del entorno empresarial guatemalteco que el profesor expone en esta clase. Y creo que es importante destacar por qué a nuestra audiencia debería importarle esto. Porque, a ver, la economía no es solo algo abstracto que pasa en la bolsa de valores. Para nada. Es la clave para descifrar por qué las empresas toman las decisiones que toman. Es la razón oculta de por qué ese producto que compras hoy en el súper es distinto al de hace un año, o por qué una empresa decide contratar personal. Exactamente. Pero, para entender qué es el capital moderno y cómo llegamos a este punto de complejidad, las notas de la clase nos sugieren que primero debemos retroceder un poco. Bueno, un poco no, unos miles de años. A la época antes de los bancos, antes de las tarjetas de crédito. Antes de todo eso, la fuente nos recuerda que teníamos el trueque. Así es. Si pensamos en civilizaciones antiguas, como los mayas y otras culturas de la región, el comercio era visceralmente directo. Intercambiabas bienes que tenían una utilidad biológica u operativa inmediata. Claro, o sea, cacao, espejos de obsidiana, comida, utensilios para sembrar. Sí, la idea era subsanar necesidades inmediatas. Yo tengo hambre hoy, te doy esto a cambio de comida hoy. Pero, a ver, analicemos esto por partes, porque logísticamente el trueque debió ser una pesadilla absoluta. Si yo, digamos, fabrico zapatos de cuero y necesito pan para mi familia, tengo que encontrar un panadero. Y no a cualquier panadero. Tiene que ser un panadero que, casualmente, esté buscando zapatos en ese preciso momento. Exacto. ¿Qué pasa si el panadero ya tiene zapatos y lo que quiere es una silla? ¿Me quedo sin comer? Sí, a eso en economía, y el profesor lo menciona claramente en la grabación, se le llama el problema de la doble coincidencia de necesidades. ¿Ese? Y es un freno de mano masivo para el desarrollo de cualquier civilización. Porque te limita por completo. Si no encuentras a tu contraparte perfecta, la transacción simplemente no existe. Totalmente. Por eso, la evolución hacia la moneda no fue solo un tema de hacer las cosas más prácticas, fue un proceso gradual y, la verdad, un salto psicológico revolucionario para la humanidad. Y aquí los registros de la clase nos llevan a Mesopotamia, en la zona de las actuales Irak y Siria, hace unos 5.000 años. Ahí surgen los primeros antecedentes de las monedas. Luego el concepto migra a los griegos y, pues, al Imperio Romano. Pero el salto cognitivo aquí es lo verdaderamente interesante. Sí. Y aquí es donde me detengo porque me cuesta imaginar el momento exacto en que eso pasó. O sea, ¿cómo lograste convencer a una sociedad entera de que una pequeña pieza de metal valía más que una herramienta agrícola de hierro que literalmente te servía para cultivar y no morir de hambre? Es una pregunta fantástica.
Y la respuesta es que lo que estás estandarizando, lo que realmente estás aceptando, no es el valor del metal en sí, sino la confianza. La confianza. Ya. Sí, la clase hace mucho énfasis en esto. Este hito histórico sentó las bases del sistema financiero actual, porque representó la transición de satisfacer una necesidad inmediata a acumular valor a largo plazo. Claro, porque una moneda de plata no se pudre como un saco de cacao. Exacto. Ni se oxida tan rápido como un arado a la intemperie. La moneda te permite congelar tu esfuerzo, las horas de trabajo que invertiste hoy, y descongelarlas dentro de 5 o 10 años cuando realmente las necesites. ¡Wow! Nunca lo había pensado como congelar el trabajo. Es una gran analogía. Esa capacidad de almacenar esfuerzo es, literalmente, la semilla de lo que hoy llamamos capital financiero. Así es. Y de hecho, esa confianza institucional se puso a prueba de formas todavía más extremas más adelante. Te refieres al salto del papel moneda, ¿verdad? Porque la clase menciona que esto ocurre en China, durante la dinastía Tang, por ahí del siglo VII, el año 700 más o menos. Exacto. Ese es el salto definitivo. Porque pasamos de un metal que, bueno, al menos tenía algún valor físico y se sentía pesado, a un trozo de papel. Literalmente el emperador le pidió a la gente que creyera que un dibujo en un papel valía lo mismo que 5 vacas o un terreno. Es el triunfo absoluto de la fe en un sistema. Y esa capacidad increíble de acumular valor de forma abstracta nos lleva, digamos, a la pregunta central de esta clase de economía en la universidad. Que es básicamente en qué se convierte todo ese dinero, todo ese valor acumulado cuando entra por las puertas de una empresa moderna en la actualidad. Sí, y la fuente nos da una definición muy concreta del capital actual. Dice que es un conjunto de recursos físicos y financieros que se utilizan para producir bienes o servicios, con el objetivo obvio de generar rentabilidad. Pero, y esto es clave para la discusión que tienen los estudiantes en el aula. Cuando desglosan los tipos de capital empresarial, queda clarísimo que no estamos hablando solamente de una cuenta bancaria llena de ceros. Para nada. El capital de una empresa tiene 3 caras principales, según el profesor. El primero es el capital físico o tangible, o sea, la maquinaria pesada, los edificios, los camiones de reparto, las herramientas. Luego tienes el capital intangible, que hoy en día, en la era digital, suele ser el más valioso. Hablamos del software, las bases de datos, las patentes de diseño o incluso el simple valor de la marca. ¿Sí? Y finalmente, el tercer pilar, que es el motor de los otros 2, el capital humano. Que no son solo personas ocupando sillas, sino sus habilidades, su nivel de entrenamiento, su experiencia y su criterio para tomar decisiones. A ver, para simplificar todo esto para la audiencia, se me ocurre una analogía. Imagina que el capital de una empresa es como un teléfono inteligente de última generación. Me gusta. A ver, ¿cómo encajan los 3 pilares ahí? Bueno, el capital físico es el hardware, ¿no? La pantalla nítida, la batería, el procesador rápido. El capital intangible sería el sistema operativo y las aplicaciones que les cargas para hacerlo útil. Claro. Pero si no tienes capital humano, o sea, si le das ese teléfono carísimo a un usuario que jamás ha visto una pantalla táctil, que no sabe ni cómo encenderlo, ni cómo aprovechar las aplicaciones, pues tienes un pisapapeles de $1000. El teléfono solo, por muy avanzado que sea, no produce nada. Es una analogía brillante, sí, porque si conectamos esto con el panorama general que enseña el profesor, esa es precisamente la esencia de la productividad del capital, la eficiencia técnica. ¿Y cómo definen esa eficiencia en la clase? Básicamente es hacer más o al menos lo mismo consumiendo la menor cantidad de recursos, tiempo y dinero posibles. La fórmula técnica es la cantidad de producto obtenido dividida por el capital total invertido. Pero a ver, aquí es donde a veces nos confundimos. Si yo tengo, digamos, una fábrica de zapatos y gano buen dinero con 2 máquinas, la lógica directa me dice que si compro 10 máquinas más, voy a multiplicar mi ganancia. Sí, esa es la trampa mental clásica. Y la clase lo aborda de lleno con la ley de rendimientos decrecientes. Ah, sí, la leí en las notas. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que si compras esas 10 máquinas adicionales, pero no amplías el espacio de tu fábrica, no mejoras tu conexión eléctrica y, lo más importante, tus empleados no están capacitados para usarlas, esa 10ª máquina te va a dar mucha menos ganancia que la primera. Ya veo. O sea, añadir infinitamente más de un solo tipo de capital
sin balancear los demás, eventualmente hace que tu rendimiento caiga. Exacto. De hecho, podría costarte dinero tener esas máquinas ahí ociosas acumulando polvo. La clave del éxito empresarial es la gestión eficiente. Tienes que saber combinar el hardware, el software y el talento de manera multifactorial, para que todo fluya junto. Claro, y es muy fácil lograr esa combinación perfecta en un libro de texto de economía, ¿verdad? O en las empresas súper tecnológicas de los países desarrollados. Totalmente. En las economías de primer mundo, el estándar global de productividad hoy está impulsado por la innovación masiva, la inteligencia artificial, la automatización extrema y una fuerza laboral altamente educada. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante nuestra inmersión de hoy. ¿Qué pasa cuando ese hardware falla constantemente y el usuario no ha recibido ni el entrenamiento básico? Pues que chocamos de frente con la realidad. Y la realidad que analiza esta clase es el entorno guatemalteco. Sí. Y revisando los datos que el profesor proyecta en la grabación, la verdad me quedé helado. Estamos hablando de Guatemala, que es la economía más grande de Centroamérica. Representa el 39% del PIB de toda la región. Es un peso pesado en términos de tamaño, sin duda. Pero el reporte de la clase revela que su productividad de capital se ha caracterizado por un estancamiento estructural de casi 3 décadas. De hecho, la estadística dice que hoy la productividad es un 11% menor que en la década de los 80. Es una cifra que cuesta procesar. Demasiado. O sea, ¿cómo es posible retroceder casi 40 años en eficiencia técnica en pleno siglo XXI? ¿Esto es un problema de falta de dinero? ¿De que no hay inversión? ¿O es algo mucho más profundo sobre cómo administran lo que ya tienen? Esto plantea una pregunta fundamental en la clase. Y el análisis del profesor apunta directamente a causas estructurales muy profundas. No es solo falta de dinero. Entonces, ¿por dónde empieza el problema? El primer gran factor es la brecha enorme de capital humano. Las notas citan que el 43.8% de los trabajadores en el país carece de un entrenamiento adecuado para sus labores. Casi la mitad de la fuerza laboral está operando sin la capacitación necesaria. Es como el usuario con el teléfono táctil que no sabe cómo usarlo. Exactamente. Además de esto, tienes una altísima informalidad laboral. La economía depende desproporcionadamente del sector agropecuario tradicional, el comercio minorista y servicios de bajo valor agregado. Pero supongo que un empresario local podría decir, bueno, yo invierto en capacitar a mi gente y compro buenas máquinas. Aún así, las notas sugieren que las empresas siguen estancadas. ¿Por qué? Porque una empresa no es una isla. Aquí entra un concepto macroeconómico vital, la falta de formación de capital por parte del Estado. Y el ejemplo que más discuten los estudiantes en la grabación es la infraestructura, específicamente las carreteras en el interior del país. Ah, sí, mencionaban que algunas carreteras se deterioran por completo en solo 3 meses. Pero, para quienes nos escuchan, podríamos pensar, bueno, hay baches, el camión va más lento y ya. ¿Cómo destruye eso el capital de una empresa? El impacto es brutal y silencioso. Si tu carretera se destruye en 3 meses, tu flota de camiones, que es tu capital físico, sufre daños catastróficos. Eso dispara tus costos de mantenimiento y repuestos. Claro, estás gastando dinero en reparar en lugar de invertir en crecer. Exacto. Además, los seguros de carga suben de precio. Y lo peor de todo, la imprevisibilidad. Si no puedes garantizar que tu producto llegue del punto A al punto B a una hora exacta, te quedas fuera de los estándares internacionales de inventario justo a tiempo. O sea, ninguna empresa internacional va a firmar un gran contrato contigo si no saben si tu camión va a llegar hoy, mañana o si se quedó atascado en un hoyo. Así es, y eso obliga a las empresas locales a acumular inventario extra en sus bodegas por si acaso. Y ese inventario quieto es capital ocioso, es dinero muerto que no te está generando rentabilidad. Es un efecto dominó terrible. Pero además de la infraestructura, hubo otro tema en la clase que me llamó mucho la atención. Un fenómeno social que en Guatemala llaman el cuello. O sea, las influencias o conectes. Sí, el nepotismo y el amiguismo. Ese es otro destructor masivo de la productividad, según el debate en el aula. Porque la clase explica que, en lugar de asignar puestos clave basándose en el mérito educativo o la capacidad técnica, muchas veces se asignan por favores, ¿no? Exactamente.
El fenómeno del cuello significa que las posiciones donde se toman decisiones sobre cómo usar el capital terminan en manos de personas que tal vez no tienen la formación adecuada, solo porque conocen a alguien. Lo cual, más allá de la injusticia social, es un suicidio económico para la empresa. Si el sobrino del dueño dirige la planta sin saber nada de ingeniería, volvemos a nuestro rascacielos liderado por gente con martillos de madera. Es una analogía perfecta. Estás anulando por completo el potencial de tu capital físico e intangible porque tu capital humano en la toma de decisiones es ineficiente. Y cuando las empresas se enfrentan a todo este entorno tan hostil, o sea, carreteras rotas, poca capacitación, informalidad, obviamente no pueden crecer innovando como en los libros de texto. No, para nada. La innovación requiere un terreno fértil. Cuando no lo tienes, las empresas recurren a lo que el profesor llama tácticas de pura supervivencia. Y este es el punto de la clase donde la teoría económica de altos vuelos aterriza directamente en el estómago de quienes nos escuchan, literalmente. Sí, la estudiante que interviene, Lourdes, da un ejemplo cotidiano fantástico sobre cómo se ve esta eficiencia técnica forzada en la calle, especialmente después de la pandemia. Ella habla de la famosa reduflación, ¿verdad? Exactamente, la reduflación. Para las empresas en un mercado con bajo poder adquisitivo, la forma de optimizar recursos frente a la inflación no es inventar una nueva tecnología revolucionaria. Es achicar el producto. Lourdes menciona el caso de ir a McDonald's. Pagas lo mismo por tu hamburguesa que hace un par de años, pero de repente notas que el pan es más pequeño y la carne parece casi transparente de lo delgada que es. O el clásico ejemplo de comprar una bolsa de papas fritas en la tienda y darte cuenta de que es mitad producto y mitad aire. Totalmente. Pero a ver, cuando escucho esto, una parte de mí piensa que llamar a esto una táctica de supervivencia suena a excusa corporativa. O sea, no están simplemente maximizando sus ganancias a costa del consumidor reduciendo la calidad. Es un debate muy válido. Y en las matrices globales de estas multinacionales, seguro que los márgenes de ganancia son la prioridad. Pero el profesor hace un matiz crucial para los mercados locales en vías de desarrollo. ¿Cuál es ese matiz? Que las empresas enfrentan costos logísticos altísimos por todo lo que ya mencionamos. Carreteras malas, seguridad privada, retrasos, sus costos suben. Lo lógico sería subir el precio al consumidor. Claro, te cuesta más hacerlo, cobras más. Pero en economías donde el poder adquisitivo de la población está estancado o cayendo, si subes el precio de esa hamburguesa o de esa bolsa de papas, la gente simplemente deja de comprarlo. Ah, ya entiendo. El mercado local no soporta un aumento de precios. Exacto. Entonces, la única estrategia para mantener los números en verde, o al menos no ir a la quiebra, es cobrar lo mismo pero entregar menos. Es una optimización basada en reducir el insumo, no en mejorar el proceso. Y el contraste que hace la clase con las economías desarrolladas es brutal, porque menciona que en países como Estados Unidos, la estrategia para atraer capital e innovar es literalmente la opuesta. Completamente opuesta. Allá la estrategia es el volumen y la abundancia masiva. Sí, allá te venden, no sé, la soda tamaño jumbo por 50 centavos más. Te dan porciones gigantescas en los restaurantes porque su cadena de suministro es tan absurdamente eficiente que darte más producto casi no les cuesta nada extra. Y ese es el corazón del problema, ¿ves? En los mercados internacionales avanzados se compite ofreciendo más valor, escalando operaciones. En los mercados estancados estructuralmente se compite administrando la escasez y recortando márgenes en silencio. Es la diferencia entre tener una máquina bien engrasada que acelera y estar tapando hoyos en un barco para no hundirte. Una distinción dolorosa, pero muy real, que los estudiantes en esa clase de 2026 captaron a la perfección. ¡Qué inmersión tan reveladora! Si hacemos un recuento, empezamos imaginando a civilizaciones antiguas intercambiando espejos y semillas de cacao bajo el sol, tratando de establecer un poco de confianza. Sí, sentando las bases del dinero y el intercambio a largo plazo. Y terminamos entendiendo la ingeniería financiera detrás de por qué la hamburguesa que te comiste ayer era más pequeña que la del año pasado. Ha quedado clarísimo que el capital empresarial no es solo una cuenta bancaria. Es un ecosistema. Es la interacción constante y súper delicada entre las máquinas, el software, un gobierno que haga carreteras funcionales y, por supuesto, mentes humanas capacitadas para dirigir toda esa sinfonía. Totalmente.
Y la lección que nos deja el análisis de esta clase sobre Guatemala es que el estancamiento estructural no se cura solo inyectando dinero externo. Si el hardware logístico y el usuario humano fallan, el avance es una ilusión. Y eso, creo, nos lleva a una reflexión muy interesante para cerrar. Sí, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo para masticar durante el resto del día, algo que construye sobre todo lo que hemos discutido hoy. Adelante, te escucho. La historia nos demuestra que el avance económico siempre ha dependido de saltos tecnológicos. La rueda, la moneda, la máquina de vapor, el Internet. Y hoy, a nivel global, la inteligencia artificial está redefiniendo la eficiencia técnica a pasos agigantados. Automatizando cosas que pensábamos que eran exclusivas del intelecto humano, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a suceder en el futuro cercano con las economías que, como vimos hoy, aún sustentan su día a día en la informalidad, la labor manual y la falta de especialización? Es un escenario de mucha incertidumbre, sin duda. Porque, a ver, cuando el primer mundo logre una productividad extrema con inteligencia artificial, será esta tecnología tan accesible que finalmente actuará como un puente, rompiendo ese estancamiento de 40 años que vimos en Guatemala. O por el otro lado, será el martillazo definitivo que ampliará la brecha de desigualdad entre los países a niveles que jamás hemos visto en la historia. Exactamente. ¿La tecnología nos rescatará o nos dejará más atrás mientras seguimos usando martillos de madera para intentar construir rascacielos de cristal? Es una pregunta que definitivamente vale la pena cuestionarse cada vez que miremos nuestro entorno laboral. Así es. Ha sido un placer acompañarles en esta revisión de nuestras fuentes hoy. Les invitamos a seguir cuestionando cómo funciona el mundo detrás del telón y a observar las decisiones de las empresas en sus propias ciudades con una mirada mucho más aguda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos vemos en el próximo análisis. Ok, vamos a desempacar esto, porque la verdad es que si alguien afirma que, para la ley guatemalteca, una corporación enorme que factura millones al año y, digamos, el escritorio de madera en el que estamos apoyados en este momento son exactamente el mismo tipo de objeto legal, pues lo más probable es que se piense que esa persona perdió la razón. Totalmente. O sea, suena a locura, ¿no? Pareciera no tener ningún sentido. Un escritorio es solo, pues, un pedazo de madera, y una empresa es este monstruo complejo lleno de empleados, maquinaria, cuentas bancarias. Sin embargo, entender por qué la ley los ve de la misma manera es el primer paso para hackear todo el ecosistema comercial. Es un punto de partida fascinante, fíjate, porque te obliga a desaprender lo que el sentido común dicta sobre los negocios. O sea, no se trata de un simple tecnicismo para llenar formularios, sino que la forma en que el marco jurídico clasifica y moldea a una empresa determina absolutamente todo. Desde cuánto dinero puedes llegar a perder si las cosas salen mal, hasta qué tan rápido es posible recibir inversión externa, digamos. Y precisamente por eso, la misión de este análisis profundo es desmitificar el derecho mercantil guatemalteco. Queremos que esta inversión sea la herramienta definitiva para quienes buscan dominar estos conceptos, ya sea para un estudio académico o una estrategia de negocios. Nada de listas aburridas o leer códigos. Claro, cero teoría seca. Exacto. Vamos a ver los engranajes reales. Y empecemos precisamente por ese escritorio que mencionamos. ¿Qué es jurídicamente una empresa? ¿Y por qué, según los datos, no es una persona ante la ley? Bueno, el error más frecuente, y te lo digo porque lo veo todo el tiempo, es imaginar a la empresa mercantil como un ente con vida propia. Como si fuera alguien. Exacto, como una persona jurídica que firma contratos y todo.
Pero no es así. Legalmente, la empresa mercantil se define como una universalidad económica. Ok. La persona jurídica, el verdadero titular de los derechos, es el comerciante individual o, en su defecto, la sociedad mercantil que es dueña de esa empresa. Entonces, la empresa en sí misma está catalogada en la legislación guatemalteca como un bien mueble. A ver, aquí necesito detener las cosas un segundo, porque universalidad económica suena a jerga de abogados diseñada específicamente para, no sé, complicar las cosas en un examen. Sí, suena súper académico. En la práctica real, digamos, en el día a día de los negocios, ¿qué ventaja da que sea una universalidad y un bien mueble en lugar de solo, pues, un montón de cosas agrupadas? La ventaja es monumental, especialmente a nivel de transacciones. Imagina lo que implicaría vender un negocio si no existiera este concepto legal. Si alguien quiere vender su cafetería, tendría que hacer un contrato de compraventa por la máquina de expreso, luego otro por las mesas, Uf, qué pesadilla. otro para ceder el contrato del local, otro para la marca registrada, y así sucesivamente con cada taza y cuchara. Sería interminable. Claro. Elementos materiales, digamos la maquinaria, con los inmateriales como la fama comercial o la marca, y los personales, que son el empresario y los trabajadores. Al ser un bien mueble único, la ley te permite venderla, heredarla o arrendarla completa con una sola firma. O sea, si uso una analogía, es como si la empresa fuera un vehículo gigante. Exactamente. Compro el vehículo completo con el motor, los asientos y el estéreo incluido. No tengo que ir comprando pieza por pieza. Y para que ese vehículo no se quede tirado en la calle, la fuente que estamos analizando hace muchísimo énfasis en las áreas funcionales. Sí, las piezas clave del motor. Porque de nada sirve tener, no sé, la maquinaria perfecta y el activo físico impecable si no hay un área de finanzas que calcule los costos o un departamento de marketing que posicione el producto, ¿verdad? Así es. Al final del día, la legislación asume que el propósito exclusivo de este vehículo es generar lucro. Este propósito de lucro es innegociable en el derecho mercantil. O sea, si no hay lucro, no hay empresa. Exacto. Y si el área de operaciones fabrica un producto excepcional, pero digamos marketing no logra comunicarlo y finanzas quema el capital, el vehículo se estrella inevitablemente. Las áreas funcionales no son solo divisiones de una oficina, son la justificación económica de por qué la ley otorga protección a un empresario. Ya veo. Se asume que hay un esfuerzo coordinado para generar riqueza. Ahora, si yo ya tengo mi vehículo ensamblado, la marca lista y el personal contratado, ¿cómo logro que la ley me permita encender el motor y circular legalmente? Bueno, ahí empieza el proceso de formalización. Y aquí veo una bifurcación enorme en los apuntes, porque por un lado formalizar a un comerciante individual parece increíblemente fácil, pero crear una sociedad mercantil compleja parece un dolor de cabeza monumental. Sí, y esa bifurcación existe totalmente por diseño. Para un comerciante individual, el Estado busca eliminar barreras a toda costa. El trámite ante el registro mercantil es sumamente ágil, ya sea presencial o en su formato virtual. Ajá, he visto que es casi inmediato. Literalmente implica llenar un formulario, pagar aranceles bastante bajos a través de un banco del sistema, digamos Banrural, que rondan entre los 100 y 200 quetzales, presentas un documento de identificación, el DPI, y un recibo de agua o luz y listo. Y al aprobarse descargas la patente, adhiriendo sus 50 quetzales en timbres fiscales, ¿no? Así es un proceso que fluye rapidísimo. Pero frente a eso, los datos nos indican que formar una sociedad mercantil tarda de 3 a 4 semanas. Sí, es otro nivel de trámite. Requiere la intervención de un notario, la redacción de una escritura pública solemne, nombramientos. O sea, si el trámite individual es casi inmediato y cuesta tan poco, ¿por qué alguien elegiría someterse a esa burocracia, pagar honorarios notariales altos y esperar semanas para poder empezar a facturar? Por una razón vital: el blindaje patrimonial y la capacidad de crecimiento. Mira, cuando un notario redacta esa escritura pública solemne, no está solo llenando un formulario más, está creando el acta de nacimiento de una nueva persona jurídica que es distinta a sus fundadores. Ok, separa al negocio de la persona. Exacto, está redactando las reglas de juego, cómo se toman las decisiones, qué pasa si un socio fallece, cómo se van a repartir las utilidades. Entonces, ese mes de espera y el gasto notarial compran un muro de contención legal,
Un comerciante individual responde con su cuenta de ahorros personal si el negocio quiebra. O sea, pierde todo. Pierde todo. En cambio, una sociedad mercantil bien estructurada limita ese riesgo. Ya entiendo. Es decir, es el precio de la armadura. Y bueno, una vez con esa armadura puesta, se entra de lleno al campo de batalla fiscal, que es donde la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, entra a jugar. Uf, el tema fiscal, sí. Las fuentes detallan 3 regímenes principales, pero te digo que los números son tan distintos que me hacen cuestionar la viabilidad de ciertos negocios. Tenemos el pequeño contribuyente pagando un 5%, luego el opcional simplificado con un 5 al 7% sobre los ingresos y luego un régimen sobre utilidades que exige un 25% trimestral. Sí, suena altísimo de entrada. Es que si a una empresa nueva le quitan el 25% de golpe, pues se asfixia antes de su primer aniversario. Claro, pero esa es la clave de la estrategia corporativa y la razón por la que elegir un régimen no es solo un tema de contabilidad, sino de supervivencia pura. Ese 25% del régimen sobre utilidades no es sobre el ingreso bruto total, Aunque, es sobre la ganancia neta. O sea, después de restar todos los costos y gastos deducibles. Piensa en una empresa industrial que gasta millones en maquinaria, materia prima y salarios. A ellos les conviene este régimen porque sus márgenes de ganancia reales son bajos en proporción a todas sus ventas. claro, facturan mucho pero les queda poco libre. Exacto. Por otro lado, imagínate una empresa de consultoría. Casi no tienen costos de producción, entonces si se van por el 25% de utilidades, terminarían pagando muchísimo dinero. A ellos les conviene el opcional simplificado, que es un pago directo sobre lo facturado, asumiendo una tasa bajita y constante. Entendido. El contexto de la operación es lo que dicta el régimen. Si mis costos operativos son gigantescos, prefiero que me cobren solo sobre la pequeña porción que me queda de ganancia. Exactamente. Pero, claro, si la carga operativa varía tanto según el negocio, el Estado no puede tratar a la tienda de la esquina igual que a una multinacional. Y me imagino que por eso existen las clasificaciones por tamaño. Aunque, al revisar los documentos, hay una discrepancia enorme aquí. Sí, es un tema súper debatido. La teoría económica general dice una cosa, pero el Ministerio de Economía de Guatemala, el MINECO, dice otra totalmente distinta, ¿no? Así es, y no es un simple capricho estadístico, tiene consecuencias prácticas inmensas. En la teoría clásica, una microempresa suele tener hasta 10 empleados y una pequeña de 10 a 49, pero el MINECO maneja sus propios rangos. Para ellos, la microempresa va de 1 a 10 empleados, pero la pequeña abarca desde 11 hasta 80 empleados. ¿80? Sí, y la mediana va de 81 a 200, y ya la grande supera los 200. Pero a ver, ¿por qué no adoptar el estándar internacional y simplificarle la vida a quienes estudian esto o a quienes buscan inversión externa? ¿Qué gana una empresa local al ser estirada en esa categoría de pequeña hasta tener 80 empleados? 80 no suena pequeño. No suena, pero les da acceso a políticas públicas y financiamiento. Esa es la razón de fondo. Al ampliar el rango, el MINECO permite que muchísimos más negocios accedan a créditos con tasas preferenciales o a fondos de garantía del Estado y programas de capacitación que son exclusivos para las pymes. Ah, ya. Si usáramos la teoría internacional, miles de empresas de, digamos, 60 empleados ya serían catalogadas como medianas o grandes y perderían de tajo esos beneficios que son críticos para no quebrar. Wow, ok. La clasificación es literalmente la llave para acceder a beneficios. Y, hablando de clasificaciones, ¿el material también clasifica por ámbito geográfico? Ajá, lo territorial. Menciona empresas locales, luego regionales, y da el ejemplo clásico de esa cadena de pollo frito que domina el oriente de Guatemala con una fuerza innegable. Sí, un imperio regional. Y luego las nacionales, como esa marca de maletas que empieza con M y que vemos en cada centro comercial del país. Y finalmente las internacionales. Pero hay un detalle en la clasificación por sectores que me parece una omisión legal casi peligrosa. ¿A qué te refieres? Pues que la teoría moderna habla de 4 sectores económicos, ¿verdad? Incluyendo el cuaternario, que es para tecnología, desarrollo e innovación, pero la ley guatemalteca solo reconoce 3, extractivo, industrial y de servicios. Es una observación muy aguda. Y sí, la legislación a menudo avanza muchísimo más lento que la economía real. Al omitir el sector cuaternario, lo que pasa es que las empresas de desarrollo de software o inteligencia artificial o biomédica en Guatemala
terminan siendo encasilladas a la fuerza en el sector de servicios. Que no tiene nada que ver. Nada. Y esto complica enormemente cómo se valoran sus patentes, cómo se deprecian sus activos intangibles, porque básicamente operan bajo reglas diseñadas para agencias de publicidad o talleres mecánicos, no para centros de innovación disruptiva. O sea, están tratando de encajar un bloque cuadrado en un agujero redondo, básicamente. Exactamente. Pero bueno, ya entendimos cómo funcionan los motores, los regímenes de impuestos y las clasificaciones. Creo que es hora de entrar a la arena principal del Código de Comercio, el famoso Decreto 270. Entremos. Las sociedades. Hay 5 tipos clásicos de sociedades mercantiles, pero me quiero enfocar en las mecánicas de responsabilidad porque aquí es donde la gente gana o pierde fortunas enteras. Empecemos contrastando la sociedad anónima, la SA, con la sociedad de responsabilidad limitada, la RL. Perfecto. Bueno, la SA es básicamente el estándar de oro a nivel corporativo. Su característica principal es que el capital se divide en acciones y la responsabilidad de cada accionista se limita estrictamente al valor de esas acciones. O sea, lo que pagas es lo que arriesgas. Tal cual, si compras acciones por 10,000 quetzales, ese es tu riesgo máximo. Ahora, la RL, por otro lado, divide su capital no en acciones, sino en aportaciones. Suena parecido. Suena similar, pero la RL suele tener un límite en el número de socios y además no puede cotizar esas aportaciones en mercados bursátiles abiertos con la misma facilidad que una acción. Claro. Y fíjate que los apuntes traen a colación un ejemplo del mundo real que es fantástico para visualizar cómo opera una RL. Y son las cooperativas guatemaltecas, específicamente el caso de Guayacán RL. Muy buen ejemplo. Para quienes nos escuchan, imaginemos un escenario. Decides aportar los ahorros de toda tu vida, digamos 50,000 quetzales, a plazo fijo durante 5 años en esta cooperativa. El dinero está inmovilizado, no lo puedes sacar, pero generas intereses precisos sobre ese monto. Ajá. Alguien más viene y aporta 1,000,000 y gana sobre ese 1,000,000. Ahora, imaginemos que al día siguiente ocurre un desastre administrativo gigante y la cooperativa recibe una demanda por 20 millones de quetzales. Bueno, en un escenario catastrófico como ese, el apellido RL de la entidad es literalmente lo que salva tu futuro financiero. Como tu responsabilidad está limitada al monto de tu aportación, la demanda puede llegar a desmantelar a la cooperativa por completo. Sí, Pero no a ti. exacto. El muro legal frena a los acreedores justo antes de que toquen tus cuentas bancarias personales o tu casa o tus vehículos. Pierdes esos 50,000 quetzales que pusiste, pero ni un centavo más. O sea, es un escudo impenetrable. Pero al revisar la siguiente figura legal, que es la sociedad colectiva, ahí sí me he quedado verdaderamente perplejo. Ah, la colectiva es intensa. Porque la definición dice que la responsabilidad es subsidiaria, ilimitada y solidaria. A ver, esto requiere una pausa. O sea, si yo pongo un solo quetzal simbólico para asociarme en una colectiva y mi socio invierte 2 millones y surge una deuda masiva por una mala decisión de él, Sí, te veo venir. los acreedores pueden venir tras mi patrimonio personal completo solidariamente para cobrar toda la deuda. Exactamente así es como funciona la solidaridad ilimitada. Ante terceros, a los acreedores no les importa que tu participación interna haya sido de un quetzal. Ellos pueden exigirle el pago total de la deuda a cualquiera de los socios que tenga la solvencia para pagarla. ¿Es en serio? ¿En serio? Luego, internamente, pues tú tendrías que intentar demandar a tu socio para recuperar esa desproporción. Pero frente al mercado exterior, tu patrimonio entero está en la línea de fuego sin blindaje. Pero eso suena a un suicidio financiero. O sea, ¿bajo qué lógica retorcida alguien elegiría voluntariamente conformar una sociedad colectiva, sabiendo que puede perder hasta la camisa por el error de otra persona? Pareciera irracional, estoy segura, pero tiene casos de uso súper específicos que se fundamentan en el capital más antiguo que existe, la reputación. A ver, explícame eso. Esta figura suele usarse en firmas de abogados de muchísimo prestigio, o en despachos de auditoría, o negocios con lazos familiares profundos. Al estructurarse como una colectiva, los socios básicamente le están gritando al mercado. Confiamos tanto en la calidad de nuestro trabajo y en nuestros socios que apostamos todo nuestro patrimonio personal en cada contrato que firmamos. ¡Wow! Esa señal genera una confianza inmensa en los clientes.
Además, como no requieren el mismo nivel de capital mínimo inmovilizado que otras formas societarias, les da una flexibilidad inicial mayor. Eso sí, la confianza interna entre los socios tiene que ser de acero puro. Claro, visto desde el lente de la reputación como garantía, pues tiene todo el sentido del mundo. Cierra el círculo de la confianza. Y bueno, para completar las 5 tradicionales, los apuntes mencionan así rápidamente a las sociedades en comandita simple y por acciones, que operan como figuras mixtas, ¿no? Sí, son un híbrido. Tienen socios comanditados, que asumen el riesgo ilimitado como en la colectiva, y luego socios comanditarios, que juegan a la segura con responsabilidad limitada como en una SA. Así es, son útiles porque permiten combinar a alguien que tiene el conocimiento y asume el control y el riesgo total, con inversionistas externos que, pues, solo quieren inyectar capital y recibir dividendos sin arriesgar sus bienes. Ok, perfecto. Ahora, estas 5 figuras llevan décadas enteras en el Código de Comercio. Han sido los cimientos estáticos del ecosistema. Pero al analizar economías más grandes o ver medios extranjeros, surge un concepto que llama poderosamente la atención. Me imagino de cuál hablas. Sí, en México gigantes corporativos como las grandes televisoras siempre llevan las siglas SA de CB, y CB significa capital variable. Guatemala no tiene esta figura en su legislación general. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos estamos perdiendo al no tener ese CB al final del nombre? Nos estamos perdiendo de una agilidad financiera tremenda, especialmente a gran escala. Mira, en una sociedad anónima guatemalteca tradicional, el capital de la empresa está fijado rígidamente en la escritura pública notarial. Ajá. Si los socios decidan inyectar, digamos, $1,000,000 extra, o si un inversionista quiere retirar su gran aportación, hay que convocar asambleas formales, luego ir con el notario, modificar la escritura constitutiva, pagar nuevos aranceles y encima inscribir esos cambios en el registro mercantil. Es un proceso pesado y muy burocrático. Un cuello de botella tremendo si lo que necesitas es fluidez rápida. Totalmente. En cambio, en México, esta modalidad de capital variable permite establecer un límite inferior fijo, sí, pero te da una libertad enorme para que el capital varíe hacia arriba o hacia abajo con simples asambleas de accionistas y registros en los libros internos de la empresa. O sea, sin notario. Exacto. Sin tener que pasar por el notario para modificar la escritura cada vez que entra o sale dinero fuerte. Para corporaciones que mueven capital masivo constantemente, es una herramienta indispensable de eficiencia. Es evidente por qué economías masivas requieren esa flexibilidad. Guatemala definitivamente tiene una rigidez notarial muy fuerte en sus sociedades anónimas. Sin embargo, no todo es estancamiento. Al revisar las fuentes más recientes, hay un acontecimiento en 2018 que sacudió el tablero por completo, ¿verdad? Sí, un giro radical. Hablo del Decreto 20-2018, que introdujo la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento y con ello creó una sexta figura legal, la Sociedad de Emprendimiento, o SE. Así es. Fue un cambio de paradigma total en el derecho mercantil guatemalteco. Imagínate que, hasta ese momento, la regla de oro, la premisa ineludible, era que la palabra sociedad implicaba obligatoriamente a 2 o más personas. Claro, te tenías que asociar. Sí, si querías el blindaje patrimonial de una empresa formal para proteger tus cosas, tenías que convencer a alguien más para asociarse contigo, cediendo parte del control y diluyendo tus ganancias. Lo cual es un freno enorme porque muchos emprendedores simplemente prefieren volar solos. Y aquí es donde la SE rompe todas las reglas. Los documentos señalan que la SE puede ser conformada por uno o más socios. Es decir, permite una sociedad unipersonal. Exacto. Un individuo puede crear su propio escudo corporativo sin necesidad de buscar un socio figurativo, solo para cumplir el requisito. Es la materialización del blindaje patrimonial para el trabajador independiente o el microempresario solitario. Y fíjate que no solo rompe el requisito de la pluralidad de socios. La verdadera genialidad de la sociedad de emprendimiento radica en cómo desactiva ese dolor de cabeza burocrático que mencionaste hace rato. A nivel de trámites. Sí, porque se puede constituir a través de una plataforma electrónica, eludiendo por completo la necesidad inmediata de pagar honorarios altísimos por una escritura pública notarial para poder nacer a la vida jurídica. ¡Wow!
Eso reduce la barrera de entrada casi a cero. Es literalmente una invitación abierta a la formalización. Pero claro, veo que tiene mecanismos de control bastante estrictos. Sí, no es para cualquier negocio. El capital solo puede dividirse en acciones mediante aportaciones de dinero en efectivo. Nada de aporto bienes o esta maquinaria como pago por acciones, lo cual asumo que simplifica la contabilidad. Y lo más restrictivo que noté, los ingresos anuales no pueden superar los 5 millones de quetzales. Y ese límite de 5 millones revela precisamente la verdadera naturaleza de esta sociedad. Funciona como una incubadora legal. El Estado asume que si un negocio unipersonal ya está facturando más de 5 millones de quetzales anuales, pues ya dejó de ser un pequeño emprendimiento vulnerable. Ya juegas en las grandes ligas. Exacto. En ese punto de éxito financiero, la empresa ya tiene la liquidez, la infraestructura y, sobre todo, el deber de transformarse en una sociedad anónima tradicional, con todos los controles notariales y corporativos más robustos que eso conlleva, para proteger a terceros y al sistema bancario. Claro, es una escalera de crecimiento estructurada y lógica. Y bueno, la verdad es que hemos recorrido un camino verdaderamente revelador en este análisis profundo. Pasamos desde entender por qué el escritorio de madera y la fábrica son bienes muebles bajo el concepto de universalidad económica, Así es. hasta comprender que las áreas funcionales son la verdadera justificación del lucro que exige la ley. Y también comprobamos que los regímenes fiscales y las clasificaciones, como las del Mineco, no son números tirados al azar. Son resortes estratégicos que dictan si una empresa logra acceder a financiamiento o si logra sobrevivir a su carga tributaria en los primeros años. Totalmente. Visualizamos las consecuencias reales de elegir una armadura corporativa, desde la seguridad matemática que brinda una cooperativa bajo el esquema de RL, hasta la confianza temeraria y de altísimo riesgo que requiere estructurar una sociedad colectiva. Sí, un espectro enorme. Y finalmente, contrastamos nuestra rigidez frente al capital variable mexicano, descubriendo que nuestra propia revolución moderna reside en la sociedad de emprendimiento, democratizando el acceso al blindaje legal para el individuo. Es que el derecho mercantil, en el fondo, es el sistema operativo del comercio. Quien lo entiende no solo está memorizando leyes para pasar un examen, sino que adquiere la capacidad real de prever crisis y estructurar negocios resilientes. Sin duda. Y, si me permites, para cerrar nuestro análisis, me gustaría proponer un interrogante a quienes nos escuchan basándonos en esta misma necesidad de modernización. Adelante, te escuchamos. Si la sociedad de emprendimiento fue un paso vital para formalizar a los pequeños, ¿cuál sería el impacto macroeconómico si Guatemala decidiera finalmente importar y adaptar el esquema de capital variable para sus medianas y grandes empresas? ¿Aceleraríamos la llegada de inversión extranjera al eliminar esa fricción notarial o pondríamos en riesgo la seguridad jurídica que tanto valoran los registros locales hoy en día? Es una interrogante muy provocadora y la verdad desafía el status quo de nuestra legislación actual. Queda claro que los cimientos de los negocios modernos son en su mayoría invisibles, compuestos de decretos y regímenes, pero su impacto en el éxito o el fracaso económico es más tangible que el acero o el concreto. Totalmente de acuerdo. Gracias a la audiencia por sumergirse con nosotros en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando los cimientos y nos encontramos en el próximo análisis. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Me entusiasma muchísimo la inmersión de hoy, porque vamos a tratar de entender un ecosistema que, a primera vista, parece no tener ninguna lógica. Totalmente. Es un tema que siempre genera debate. Exacto. O sea, la misión hoy es mapear el ciclo de vida completo del dinero del Estado guatemalteco.
desde el segundo en que sale del bolsillo del ciudadano, digamos, hasta que choca con la economía mundial. Y para eso tenemos un material increíble. Nos basamos en unos apuntes muy detallados de una clase universitaria de Economía del Derecho, impartida el 18 de abril de 2026. Así es. Y la proeza de este espacio hoy es transformar toda esa jerga contable y legal que asusta a cualquiera en una guía práctica bien cronológica, especialmente para resolverle ese dolor de cabeza a los estudiantes de Derecho o a los emprendedores locales que de repente enfrentan cobros municipales bastante misteriosos. Y lo fascinante de esto es que entender las finanzas públicas no es un tema reservado solo para contadores, no. Es literalmente la radiografía de cómo funciona un país y de las prioridades que tiene. Bueno, para empezar cronológicamente, necesitamos saber de dónde saca dinero el Estado antes de siquiera pensar en gastarlo. Claro. Y ahí la clase hace una división muy clara. Clasifica los ingresos del Estado en dos grandes bolsas: los ordinarios y los extraordinarios. A ver, vamos a desempacar esto. Los ordinarios serían los que entran de forma constante. Exacto. Los que fluyen de manera regular. La teoría dice que son predecibles, como el impuesto sobre la renta, el famoso ISR, o el impuesto al valor agregado, el IVA. Aunque bueno, llamarlos predecibles en una economía con tanta informalidad es un poco optimista, ¿no? Sí, bastante optimista, la verdad. Pero son la base. Ahora, los ingresos extraordinarios son los esporádicos, los que no pasan todos los días. Ok, o sea, para aterrizarlo en algo cotidiano. Si lo vemos como una familia, los ingresos ordinarios son el salario de cada mes. Ajá. Y los extraordinarios son, no sé, como tener una emergencia y tener que ir al banco a pedir un préstamo, o de plano vender el auto familiar para sacar efectivo de golpe. Esa es la analogía perfecta. Y de hecho, la fuente da un ejemplo histórico impresionante sobre esto de vender el auto familiar. El caso de la empresa guatemalteca de telecomunicaciones, Guatel. Uf, sí, ese caso es un choque de realidad tremendo, porque cuenta cómo antes los ciudadanos literalmente hacían filas enormes para comprar una línea telefónica. O sea, eran propietarios de esa línea, era un activo de ellos. Exacto, tenía un valor de reventa, era patrimonio de la gente. Pero luego, el Estado necesitaba liquidez urgente y ejecutó una maniobra extraordinaria. Vendió la empresa de telecomunicaciones por, creo que unos 450 millones a una compañía española. ¡Wow! De la noche a la mañana. De un día para otro. Y claro, el Estado reportó un ingreso extraordinario masivo de un solo golpe. Contablemente fue un éxito. Sí, cuadraron la caja. Pero el ciudadano perdió su título de propiedad. Y no solo eso, sino que pasaron de ser dueños de un activo a ser clientes cautivos, obligados a pagarle una renta mensual a una empresa privada por algo que antes era suyo. Propiedad de la gente. Genera ingresos para el gobierno, pero cambia quién asume el costo a largo plazo. Es que es una locura. Bueno, pero digamos que el Estado ya tiene el dinero en la bolsa, ya sea por impuestos ordinarios o por vender empresas. Ahora la pregunta es, ¿quién le da permiso legal para cobrar eso y en qué se lo gasta? Ahí entramos al laberinto legal guatemalteco. Y para los estudiantes que revisan esto, es clave entender los fundamentos. Todo arranca con el artículo 239 de la Constitución. El famoso principio de legalidad, ¿verdad? Ese mero, que básicamente prohíbe que se inventen impuestos de la nada. Solo el Congreso puede decretarlos. Y luego tienes el artículo 9 del Código Tributario que define qué es un tributo. Que son los aportes en dinero al Estado, claro. Y para gastarlo, no es que simplemente abran la caja fuerte y saquen billetes. Tienen normativas súper densas, como la Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto 57-92 y la Ley Orgánica de la Contraloría. Que en teoría, o sea, la idea original de todas estas leyes es evitar la corrupción, poner filtros para que no se roben la plata. Esa es la intención, claro. Pero en la práctica, según los apuntes de la clase, el efecto es una parálisis total, una rigidez que no deja operar.
Y esto me lleva a la parte del gasto. ¿En qué se gasta todo ese dinero que lograron recaudar con tantas reglas? A ver, los datos del presupuesto para el año 2024, que se fue ampliando en el año por temas en el Congreso, rondaban los 116.3 millardos de quetzales. Es muchísimo dinero. Millardos, sí. Y el dato que me dejó frío. Que el 66% de todo eso se va exclusivamente en gastos de funcionamiento. ¡Wow! O sea, salarios de empleados públicos, magisterio, papelería. Sostener la propia burocracia del Estado. Totalmente. Es que si uno compara eso con países vecinos, los apuntes hacían la comparación con Costa Rica, que es muy reveladora para evaluar qué tan eficiente es este modelo. Sí, porque en Guatemala menos de la mitad de la población trabaja para el sector público. Es una fracción muy pequeña de la fuerza laboral. Ajá. Pero resulta que ese grupo tan reducido consume más de la mitad de todo el presupuesto nacional. O sea, lo que queda para inversión real, para carreteras, hospitales, es mínimo. Limita drásticamente el desarrollo. Y lo peor es cuando la política choca con estos números, porque la fuente relata, de manera muy objetiva y neutral, los problemas gigantes que hubo para aprobar presupuestos recientes. Sales. Y sin estudios técnicos que lo respaldaran. Sin estudios. Y claro, eso generó que la gente tomara el Congreso, protestas, no hubo acuerdos. ¿Y qué pasa legalmente cuando no logran aprobar el presupuesto? Bueno, la ley dice que cobra vigencia el presupuesto del año anterior, automáticamente. Que es una camisa de fuerza terrible para el país. O sea, operar con prioridades viejas. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque cuando el gobierno central está paralizado y se gasta todo en salarios, las municipalidades se quedan sin fondos. Y entran en desesperación. Y ahí bajamos de los miles de millones a la realidad local, a cómo esto le pega al emprendedor de a pie. Es vital. Imagínate un estudiante o un emprendedor. Abre un pequeño negocio en el garaje de su casa. Ajá, una historia de todos los días. Exacto. Por esa casa ya paga luz, ya paga el impuesto único sobre inmuebles, el IUCI. Y de la nada llega la municipalidad y le exige el pago de un, entre comillas, derecho de puerta o un derecho de negocio. Y hasta lo amenazan con cobrarle deudas acumuladas de hace años si no paga. Es asfixiante. Por eso me encantó que la clase propone armar una especie de diagrama de flujo mental, una herramienta práctica para saber si ese cobro es legal o se lo sacaron de la manga. ¿Cómo estructuraríamos esa guía paso a paso? A ver, paso número 1, y esto es regla de oro para cualquier abogado o dueño de negocio. Pedirle a la municipalidad el fundamento legal del cobro por escrito. Nada de palabras. Todo en papel. Bien. Paso número 2. Leer ese documento y verificar la naturaleza del cobro. ¿Es un impuesto o es un arbitrio? Que no son lo mismo. Para nada. Un impuesto está decretado por ley para todos a nivel nacional. Un arbitrio, en cambio, es un cobro decretado por el Congreso, sí, pero exclusivamente a favor de una municipalidad en particular. ¿Como el boleto de ornato, por ejemplo? Exactamente. Entonces, llegamos al paso 3 del diagrama. Si el papelito que te dio la municipalidad dice que te están cobrando basados únicamente en una resolución del Consejo Municipal o en un acta interna, ¿Es ilegal? es inconstitucional. Un Consejo Municipal no puede inventarse impuestos sin que pasen por el Congreso de la República. Eso le da un poder enorme al ciudadano cuando sabe cómo defenderse. Es que abundan los casos reales de esto. Por ejemplo, el documento cita un caso histórico sobre el cobro por alumbrado público. Ese fue un escándalo y un gran ejemplo. Varias municipalidades cobraban el alumbrado público no como una tasa fija, sino como un porcentaje de lo que la gente consumía de luz adentro de su casa. O sea, si tenías encendida la tele y la licuadora, ¿pagabas más por el poste de luz de la calle? No tiene sentido. Cero sentido. Y por suerte, la Corte de Constitucionalidad, la CC, votó esos cobros por inconstitucionales. Claro, y para contrastar cómo estas normativas tributarias afectan la competitividad, no todo es malo si se hacen bien las cosas. Ambos, la clase y los datos recientes, comentan sobre la derogación del Decreto 431. Ah, la ley de herencias. Eso fue un cambio enorme en abril de 2026. Sí, que bajó el impuesto de herencias, legados y donaciones al 0% para herederos directos. Y eso es un alivio fiscal tremendo para las pequeñas empresas familiares. O sea, antes, si heredabas el tallercito de tu papá, a veces tenías que vender parte de las máquinas solo para pagarle el impuesto al Estado por haberlo heredado.
Descapitalizabas el negocio antes de empezar. Bajarlo a cero protege el capital y ayuda a la competitividad local. Pero bueno, ya vimos cómo fluye el dinero a nivel nacional y municipal. El detalle es que el Estado no es una isla, no. Para nada. Aquí es donde se conecta el ciclo completo. El Estado interactúa con el resto del mundo y eso define nuestra realidad económica. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entra en juego la necesidad de no producir absolutamente de todo. Hay que especializarse. Guatemala tiene 14 acuerdos comerciales vigentes. 14, sí, y esos acuerdos impulsan la economía porque permitan posicionar nuestros productos top en el extranjero. ¿Cuáles serían esos líderes de exportación hoy en día? Tradicionalmente seguimos muy fuertes en café, banano, azúcar. Y ojo, somos el primer exportador mundial de cardamomo. El primero del mundo. Es un dato que mucha gente ignora. Totalmente. Pero, así como exportamos eso, la nación tiene necesidades críticas. Tenemos que importar combustibles, muchísima maquinaria y sobre todo tecnología y celulares. O sea, no producimos eso. Claro, no fabricamos microchips. Entonces entra y sale dinero todo el tiempo. Y para los estudiantes que nos escuchan, ¿cómo resumimos ejecutivamente en dónde se anota todo ese relajo de importaciones y exportaciones? Se anota en lo que llamamos la balanza de pagos. En términos muy sencillos, es el libro contable sistemático del país. Registra todas, pero todas las transacciones de bienes, servicios y movimientos financieros de Guatemala con el resto del mundo. O sea, es el documento que te dice si estamos ganando o perdiendo plata a nivel internacional. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, la balanza de pagos es crucial para la confianza de posibles inversionistas extranjeros. Claro, porque un inversionista revisa ese libro contable. Y si ve un saldo positivo, dice, ok, este país tiene con qué pagarme. Voy a invertir ahí. Pero aquí viene el problema, y es un dato clave. Guatemala tiene un déficit en su cuenta corriente. Es decir, importamos mucho más valor del que exportamos. Gastamos más de lo que ingresamos por comercio. Matemáticamente, eso debería ser un desastre. Debería espantar a los inversionistas y hundir la economía. Pero no pasa. Y la razón por la que no pasa es el verdadero héroe silencioso del país. El rescate macroeconómico. Las remesas familiares. El dinero que mandan los guatemaltecos en el exterior. 20%. O sea, 1 de cada 5 quetzales que se mueven en la economía en su totalidad es ese dinero el que logra tapar el hoyo del déficit comercial y equilibrar esta balanza contable a nivel macro. Así es. Son las remesas las que mantienen la confianza internacional y evitan que el país entre en una crisis cambiaria severa. Básicamente, equilibran la balanza. Es alucinante cuando uno junta todas las piezas. Haciendo un resumen rapidísimo de este viaje de hoy. Vimos cómo el Estado recauda su ISR o a veces vende una telefónica entera. Luego ese dinero entra a un presupuesto rígido donde el 66% se esfuma en salarios administrativos. Y cómo esa falta de fondos empuja a las municipalidades a crear arbitrios súper cuestionables que asfixian a los emprendedores. Sí, por suerte ya tenemos el diagrama de flujo para auditar eso. Y finalmente, cómo, a pesar de exportar toneladas de cardamomo, el equilibrio del país frente a los inversionistas del mundo entero depende casi por completo de las remesas que entran a equilibrar la balanza de pagos. Y por eso importa tanto comprender esto, porque entender este marco legal y económico empodera a quien nos escucha, a los futuros abogados, a los dueños de negocios, a cualquier ciudadano. Te da las herramientas para cuestionar cobros injustos y, sobre todo, para entender el rumbo del país. No podría estar más de acuerdo. Pero antes de irnos, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que me surgió al revisar estas fuentes. O sea, llevando esto a un paso más allá. A ver, dinos. Si el delicado equilibrio contable del país entero y la confianza de los inversionistas internacionales dependen de que un 20% del PIB provenga de remesas, ¿qué sucedería con la voracidad tributaria del Estado si algún día ese flujo internacional de dinero se frena? Es un escenario de pesadilla. ¿Verdad? O sea, si las remesas bajan, tendrían las municipalidades y el gobierno central que repensar por completo su forma de generar ingresos apoyando al emprendedor local o terminarían exprimiendo aún más a los pocos negocios formales que quedan. Es para pensarlo a fondo. Totalmente. Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Bueno, con esa idea los dejamos, haciendo una inmersión fascinante. Sigamos cultivando la curiosidad y cuestionando siempre cómo funciona el sistema a nuestro alrededor. Hasta la próxima. Nos vemos.
Y a seguir analizando los datos. Tengo un billete de 100 quetzales aquí mismo en la mano, fíjate. Ajá, el clásico de 100. Exacto. Y, o sea, técnicamente es el mismo pedazo de papel, físico, con las mismas medidas de seguridad y respaldado por el mismo Banco Central que, no sé, hace 5 o 10 años. Totalmente. Físicamente no ha cambiado nada. Pero su poder adquisitivo en la calle, o sea, la cantidad de cosas reales que puedo comprar con este billete en el supermercado, es radicalmente distinto hoy. Y esa es la gran frustración de cualquiera, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿a dónde se fue ese valor? Exacto. Y por eso, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es justamente ese. Vamos a tomar los apuntes densos de una clase magistral universitaria de Economía del Derecho y los vamos a traducir. Una misión súper necesaria, la verdad. Sí, porque la idea es que ya sea que quienes nos escuchan sean estudiantes de primer año o simplemente personas buscando entender por qué el dinero no alcanza, pues puedan ver cómo estas políticas monetarias impactan su bolsillo diario. Y es un ecosistema, o sea, requiere una mirada casi quirúrgica, porque a menudo el debate público, digamos, se queda muy en la superficie de los números. Sí, en los titulares, ¿no? La inflación está controlada, o el PIB creció. Exactamente. Se celebran esos indicadores macroeconómicos, pero rara vez nos detenemos a analizar el mecanismo de transmisión. El cómo llega eso a nosotros. Así es. O sea, cómo una decisión que se toma allá arriba, en la Junta Monetaria, o incluso un conflicto armado a 10.000 kilómetros de distancia, termina viajando por el sistema hasta afectar el precio del tomate o la lechuga. Es que suena a locura cuando lo pones así. Un conflicto al otro lado del mundo afectando mi ensalada. Pues de eso trata la economía guatemalteca. Implica desarmar ese motor y ver cómo engranan cosas como el sector formal, las remesas que son importantísimas y nuestra vulnerabilidad externa. Bueno, yo estoy lista para desarmar este motor. Y creo que el punto de partida más lógico es el origen mismo del dinero. O sea, la creación primaria. El momento cero de la liquidez. Ajá. Según nuestra fuente, en el caso de Guatemala, el monopolio de imprimir este papel que tengo en la mano recae exclusivamente en el Banco de Guatemala, el famoso Banguat. Así es, y eso está muy definido en el decreto 17-2002 de la Ley Monetaria. Es la única entidad legal para emitir dinero físico. Y hay un dato histórico que me pareció fascinante en la clase. Guatemala rompió súper temprano con la tradición del peso. Cierto, a diferencia de México o Colombia, por ejemplo. Exacto. O sea, ellos mantuvieron el peso, pero Guatemala hizo un corte el 26 de noviembre de 1924 instaurando el quetzal. Un cambio estructural enorme en su momento. Pero, a ver, esa creación primaria, o sea, imprimir billetes y hacer monedas, es solo la punta del iceberg, ¿cierto? Totalmente. Esa base monetaria física es, digamos que es solo la semilla. Ok, vamos a desempacar esto porque aquí entra la creación secundaria que hacen los bancos privados. Exacto, el famoso multiplicador bancario. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El Banco Central inyecta esa liquidez inicial, pero son los bancos comerciales los que realmente expanden la masa monetaria. ¿Y cómo hacen eso sin imprimir dinero físico? A través de los préstamos. O sea, funciona con el sistema de reserva fraccionaria,
Cada vez que tú vas y depositas tus ahorros, el banco no guarda ese dinero en una bóveda esperando a que vuelvas. ¿Lo prestan a alguien más? Así es. Prestan una gran fracción de ese depósito. Y al otorgar ese crédito, literalmente están creando dinero bancario, inyectando poder de compra en la economía sin imprimir un solo billete nuevo. Es como, a ver si esta analogía funciona, es como el sistema de agua de una ciudad. A ver, me gusta, cuéntame. O sea, el Banco Central es como la gran bomba de agua principal, ¿no? Ellos deciden cuánta agua entra a la ciudad. Ajá, el caudal base. Pero los bancos comerciales son como las tuberías en los vecindarios que abren y cierran la llave. Al dar créditos para casas o tarjetas, abren la llave y multiplican la presión del agua. Es una analogía perfecta. Y el peligro surge cuando hay demasiada presión de agua y las tuberías no aguantan. O sea, cuando hay mucho dinero, pero no hay suficientes cosas para comprar. Exactamente. Si esa expansión de dinero supera lo que el país realmente está produciendo en bienes y servicios, ocurre la inflación. Mucho dinero persiguiendo pocas cosas. Sí, y ahí es donde entra la Junta Monetaria. Su trabajo es monitorear ese caudal de agua. Si ven que los bancos están prestando demasiado rápido, usan herramientas como las tasas de interés o el encaje bancario para cerrar un poco esas llaves. Tienen que evitar que la ciudad se inunde, básicamente. Tal cual, tienen que prevenir una inflación descontrolada. Ahora bien, hablando de los bancos y las llaves del dinero, hay algo en los apuntes de la clase que me dejó pensando mucho, el famoso spread bancario, la brecha de tasas de interés. Uy, sí, el caso del ejemplo de Sergio en la clase. Exacto. Y para quienes nos escuchan, esto es vital para sus finanzas personales. Digamos que yo meto mis ahorros a una cuenta tradicional y el banco me paga a, no sé, una tasa pasiva mínima, un 2.5% anual. Con suerte. A veces menos. Sí, a veces nada. Pero luego voy a ese mismo banco a pedir un crédito y la tasa activa que me cobran está por el 18 o 19%. Es un salto gigantesco. Es que yo leo eso y digo, ¡qué injusticia! O sea, si los bancos ganan tanto con los créditos, ¿cómo puede una familia proteger sus ahorros si ese 2.5% ni siquiera cubre el alza de los precios en el súper? Claro, entiendo perfectamente el sentimiento. Y genera mucho rechazo. Pero lo fascinante aquí es entender por qué existe esa brecha. A ver, explícame, porque desde fuera se ve como un negocio redondo. Bueno, los bancos son empresas buscando rentabilidad, claro. Pero ese diferencial no es solo ganancia pura. Es el mecanismo con el que el banco cobra por asumir un riesgo enorme y por transformar los plazos. Transformar plazos. Sí, fíjate, tú depositas tu dinero y lo quieres disponible mañana, si hay una emergencia, ¿verdad? Claro, liquidez inmediata. Exacto. Pero el banco presta ese mismo dinero a otra persona para una hipoteca a 20 años. El banco asume el riesgo de que esa persona no pague y asume el costo operativo de evaluarla. Ah, o sea, me están garantizando mi dinero a corto plazo mientras ellos se arriesgan a largo plazo. Así es. Pero la lección de economía de primer año para el bolsillo de cualquier persona es súper clara. Dejar el dinero ocioso en una cuenta tradicional es perder plata. Literalmente destruye el ahorro familiar por culpa de la inflación. Totalmente. Para proteger el ahorro hay que diversificar. Buscar fondos de inversión, bonos o activos que te den un rendimiento mayor al de la inflación. Anotado, no dejar la plata durmiendo en el banco. Pero bueno, pasando a otro tema, la teoría monetaria suena muy bonita en papel, pero a veces choca de frente con la realidad de la calle, ¿no? Uf, muchísimas veces. La economía real es desordenada. El mejor ejemplo en la clase es el famoso o infame billete de 200 quetzales. ¡Qué caso tan interesante ese! O sea, se creó en teoría para facilitar transacciones grandes, para ser una herramienta eficiente de control monetario. Pero en la práctica fue un dolor de cabeza tremendo. Fue un fracaso operativo casi inmediato. Sí, la gente en el sector informal lo odiaba. Era difícil de cambiar, nadie tenía vuelto para darte en la tienda de la esquina. Y súmale a eso el miedo a que te dieran uno falso. Para un pequeño comerciante, perder 200 quetzales en una transacción pequeña es catastrófico. Y la clase menciona anécdotas reales donde, por la confusión visual, alguien terminaba pagando 400 quetzales en lugar de 40, confundiéndolos con los billetes de 20. Imagínate el impacto. Y la consecuencia fue que el mercado mismo reaccionó. Sin que el gobierno dijera nada, las tiendas empezaron a poner rótulos de «no se aceptan billetes de 200». Es la prueba de que el dinero funciona en base a la confianza.
Si el billete no es práctico, a la gente no le importa la teoría del Banco Central. Exacto. El dinero es un consenso social. Si la gente no lo acepta, deja de ser dinero en la práctica. Bueno, pero si ese billete era un dolor de cabeza local, hablemos del dolor de cabeza global, la inflación que viene de afuera. La famosa inflación importada. Sí, y aquí es donde se pone realmente interesante. Nuestra fuente señala que Guatemala cerró el año 2025 con una inflación muy moderada, de 1.65%. Un número muy bueno en teoría. Refleja estabilidad. Refleja estabilidad, sí, pero es súper frágil, porque si tienes tus ahorros creciendo al 2%, ese 1.6 se lo come casi todo. Y lo peor es que esa inflación muchas veces no se genera en Guatemala. Así es. Estamos atados a lo que pasa en el resto del mundo. Por ejemplo, la clase analiza el impacto de la geopolítica. Y para ser muy claros con la audiencia, nosotros no tomamos ninguna postura sobre estos conflictos internacionales. Simplemente reportamos lo que expone el documento sobre su impacto económico, ¿ok? Claro, es un análisis estrictamente económico de los hechos. Bueno, el documento habla de la guerra en Medio Oriente, las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. Cómo es que algo que pasa a miles de kilómetros encarece la lechuga en el mercado de mi barrio. Y es el efecto mariposa global. Y el canal principal aquí es el petróleo. Todo se mueve con petróleo. Exacto. Cuando hay tensión en Medio Oriente, digamos, una amenaza en el Estrecho de Hormuz, el precio internacional del petróleo y los seguros marítimos se disparan inmediatamente. Y Guatemala tiene que importar ese petróleo más caro. Así es. Y si la gasolina sube, el camión que trae la lechuga desde el campo hasta la ciudad te cobra más caro el flete. Esa diferencia la terminas pagando tú en el mercado. Es una inflación de costos. Es increíble. Pero no solo nos pega en lo que compramos, también en lo que vendemos, ¿verdad? Definitivamente. Y el documento da un ejemplo espectacular con el cardamomo. Ah, sí. Guatemala es el mayor productor mundial de cardamomo. Exacto. Y su mercado principal es, adivina, el mundo árabe. Claro. Entonces, este conflicto interrumpe las rutas marítimas, los fletes se vuelven carísimos o directamente se bloquean, y de repente los exportadores guatemaltecos no pueden vender su producto. O sea, por un lado pagamos más por la gasolina y por otro lado nos quedamos sin los ingresos de exportar nuestro producto estrella. Es una doble bofetada a la economía local y te demuestra que la política del Banco de Guatemala está atada de manos ante estos eventos externos. El Banguat no puede imprimir paz mundial ni puede bajar el precio global del petróleo. ¡Wow! Y a todo esto hay que sumarle el daño colateral que sufren las remesas, que son vitales. Totalmente. Si toda esta tensión global genera una desaceleración en la economía de Estados Unidos, hay menos trabajo para los migrantes allá. Y si los migrantes ganan menos, envían menos dinero. Y los apuntes dicen que las remesas representan casi el 20% del PIB de Guatemala. Es un nivel de dependencia gigante. Si las remesas caen, el consumo privado interno se frena en seco. Entonces, a ver, si la inflación es este enemigo que nos roba poder adquisitivo, yo, como consumidora, pensaría que lo contrario sería fantástico. ¿Te refieres a la deflación? Sí, o sea, un momento. Como compradora, yo quiero que mi dinero valga más. Si los precios bajan constantemente, me rinde más el efectivo. ¿Por qué el país se preocupa si a mi bolsillo le va mejor? Esto plantea una pregunta importante, y es un error común incluso en estudiantes de economía. Es verdad que Guatemala tuvo una leve deflación de menos 0.18% a inicios de 2026. Ajá, ¿los precios bajaron? ¿Por qué eso es malo? Es barato que hoy. ¿Qué haces? Pues me espero a mañana para comprarlo. Exacto. Y si todo el país hace lo mismo, posponiendo sus compras, las ventas de las empresas se desploman hoy. O claro, si nadie compra, la empresa no tiene ingresos. Y si la empresa no tiene ingresos, el primer paso es recortar gastos. Vienen los despidos. Entonces, ese beneficio individual de comprar más barato se convierte en desempleo nacional a largo plazo. Es una trampa tremenda. Y hay algo peor. Si hay deflación, tus deudas se vuelven más caras en términos reales. El precio de las cosas baja, tal vez tu salario baje, pero tu deuda con el banco sigue siendo la misma cantidad nominal. Cuesta muchísimo más pagarla. La fuente menciona el ejemplo de Japón para ilustrar esto, ¿verdad? Sí, Japón es el caso de estudio clásico de deflación crónica.
Pero ellos no tienen deflación por falta de dinero, sino por exceso de cosas, ¿no? Exactamente. Es una economía ultraindustrializada con un exceso de oferta brutal. Tienen sobreproducción de todo. De hecho, el documento menciona que tienen 5 a 10 variaciones de una misma bebida compitiendo en el mercado. Y como tienen una población envejecida que ya no consume tanto, hay demasiadas cosas para muy poca gente comprando. Y eso empuja los precios hacia abajo permanentemente, estancando su crecimiento económico por décadas. O sea que un poquito de inflación, digamos controlada, es como el aceite del motor. Te obliga a gastar hoy en lugar de mañana. Exactamente, mantiene la economía moviéndose. Muy bien. Ahora, habiendo entendido esto del dinero y los precios, necesitamos saber cómo medir si el país realmente está avanzando. Y aquí entran las famosas siglas, PIB y PNB. El Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, dos conceptos que a menudo se confunden. Traduzcamos esto a lenguaje sencillo para quienes nos escuchan. Perfecto. El PIB mide todo lo que se produce físicamente dentro de las fronteras de Guatemala, sin importar de dónde sea la empresa. O sea, si una empresa de otro país tiene una fábrica en Guatemala, eso cuenta para el PIB de Guatemala. Correcto. En cambio, el PNB mide lo que producen los ciudadanos y empresas nacionales sin importar en qué parte del mundo estén operando. Ok, entendido. Entonces veamos los números del vecindario. La clase detalla proyecciones para 2025 y 26 en Centroamérica. Y resulta que Guatemala es el gigante absoluto de la región. En términos nominales, es la economía más grande, sí. El PIB supera los 120.850 millones de dólares. Le sigue Costa Rica con 102.000 millones y Panamá con 90.000 millones. El Salvador, Honduras y Nicaragua están mucho más abajo. Y cuando uno lee eso, piensa, Guatemala es una potencia, debe haber mucha riqueza. Claro, uno diría que estamos nadando en dinero. Pero luego la clase hace el contraste con el PIB per cápita. Y ahí la historia cambia por completo, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de las diferencias estructurales. Si divides esa gran riqueza entre toda la población, Panamá pasa a liderar la región con más de $18,400 por persona. ¡Guau! Es un montón. Costa Rica se queda con unos $13,000 y Guatemala cae drásticamente a un rango medio de $6,851. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué somos la economía más grande, pero a cada persona le toca tan poco comparado con los vecinos? Bueno, el primer factor obvio es el tamaño poblacional. Guatemala tiene cerca de 18 millones de habitantes, mientras que Costa Rica ronda los 5.5 y Panamá apenas 3.5 millones. La torta es grande, pero se reparte entre muchísimas más personas. Exacto. Pero no es solo una cuestión matemática, hay factores históricos profundos. Panamá, por ejemplo, tiene la ventaja geográfica gigantesca del canal. Claro, eso es un motor logístico mundial. Y Costa Rica invirtió por décadas en educación e infraestructura gracias a su estabilidad democrática. En contraste, Guatemala y otros países de la región sufrieron décadas de conflictos armados internos. Guerras que destruyeron no solo puentes o carreteras, sino que retrasaron la educación de generaciones enteras. Así es. Esas cicatrices históricas se reflejan hoy en una menor productividad y en la dificultad de repartir esa riqueza de manera equitativa. Es un contraste durísimo. Y esto nos lleva al cierre de nuestro análisis de hoy. Ha sido un recorrido increíble. Realmente pasamos por toda la maquinaria. Sí. Arrancamos viendo cómo nace el quetzal con el Banco de Guatemala. Cómo los bancos comerciales multiplican ese dinero y nos cobran tasas altísimas por los créditos mientras pagan casi nada por los ahorros. Lo cual nos enseñó a no dejar el dinero debajo del colchón. Exacto. Luego vimos que la inflación nos llega importada desde Medio Oriente y encarece todo. Y aprendimos por qué la deflación, aunque suene linda, puede paralizar a un país como Japón. Y terminamos viendo que el tamaño del PIB no siempre se traduce en bienestar para cada habitante. Y sobre ese punto, los apuntes de la clase nos dejan con un pensamiento final súper provocativo. Algo para que la audiencia mastique después de escuchar esto. Adelante, suéltalo. Bueno, si recordamos, el consumo privado en esta enorme economía guatemalteca depende en un 20% de las remesas. Ajá. Dinero enviado por ciudadanos que tuvieron que emigrar. Exactamente. Entonces, la gran pregunta es,
¿Está este gran PIB midiendo realmente una prosperidad económica integral en el país? ¿O simplemente es una contabilidad estatal que enmascara el hecho de que el modelo económico requiere exportar a su propia gente para sostenerse? Wow. Es una pregunta fuertísima. Porque si el motor de tu economía más grande depende de los que se fueron por falta de oportunidades, te obliga a replantearte qué estamos celebrando cuando el PIB crece. Una fractura social innegable disfrazada de éxito macroeconómico. Y es vital que como ciudadanos y estudiantes empecemos a cuestionar estas cifras oficiales con esa mirada crítica. Definitivamente. Ha sido un gusto desarmar este motor económico contigo. A quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando los números que moldean su día a día y cuiden mucho ese ahorro familiar. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.